Vamos a hacer la sesión de preguntas y respuestas mientras manejo. Así que los que quieran entrar o hacer alguna pregunta en audio, vayan levantando la manita. Déjenme nomás salir aquí que estoy en un mini parking que apenas quepo. Ya vuelvo a ver ahorita si alguien tiene la manita. ¿Saben qué les voy a comentar? Estoy en una zona y 3 de los billboards, o como le llaman, estos espectaculares anuncios en las calles, prácticamente pornográficos. O sea que por eso a veces yo le decía a un amigo que tiene los niños chiquitos, tiene varios, y decía, o sea, cómo se ha incrementado hasta el consumo de pornografía y todo esto, pero el programa este que te mete filtros y todo esto hasta cierto punto puede ayudar, porque hoy prácticamente la pornografía te la puedes topar hasta, él me decía, hasta en las revistas del supermercado cuando vas a pagar en el cajero. Entonces yo le decía que por eso creo que la clave de la evangelización no solamente está en una clave condenatoria, en ese sentido como decir, ay, vamos a evitar que vean pornografía, pues es casi imposible. Les digo, acabo de pasar por unas calles y 3 de los billboards con desnudos prácticamente. Entonces, y el problema no es el desnudo, porque el cuerpo de humano es bueno, pero es exactamente lo que yo le decía a mi amigo, de que hace falta mostrar la belleza del cuerpo humano y de la sexualidad en su lugar correcto, con la visión correcta. No solamente el hecho de decir como que la meta fuera, ay, no ver esto. Pues es que ya, aunque no lo quisieras, les digo, nada más que les mencionaba de lo importante de no reducirse a una cuestión, como les digo, o sea, como aplicándolo a esto, pero se puede aplicar a cualquier pecado, como si la meta fuera dejar de ver pornografía. No, la meta es ver a las personas con los ojos de Dios. Esa es la meta. Entonces no basta decir, pues mira, yo no caigo en esto. ¿Por qué? Porque les digo, en un pedacito acabo de ver 3. ¿Me dejas pasar? ¿No me dejas pasar? ¿Le entras o no le entras? Thank you. En un bloquecito, 3 billboards, 3 espectaculares indecentes. A ver, dame chance a agarrar la avenida principal, en donde ya no tengo que estar al tanto de del mapa. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta mía es, mi hija va a hacer el mayo 7 su primera comunión. En el catecismo le hablaron sobre los sacrificios de Cuaresma y ella, a sus 8 años, se sacrificó a no comer dulces y lo ha logrado hasta el momento. Pero no sé cómo darle a entender que eso que está haciendo lo pida, que sea fortaleza o que Dios prepare su corazón para su primera comunión. No sé cómo explicárselo, porque fue algo que nació de ella. Claro. Sí, no, lo que vale la pena, bueno, esto yo en otra sesión se los he mencionado a una persona que decía de cómo el ayuno y estos actos ascéticos, yo creo que me metí por un lado equivocado. Estos actos ascéticos debieran ir unidos a los otros elementos que la iglesia nos dice. ¿A qué me refiero? O sea, no solamente está, por ejemplo, el ayuno, sino la oración y la limosna. Son esos 3 elementos, porque los 3 tienen que ir unidos y tienen sentido en eso. Entonces, yo creo que la manera de poderle explicar a los niños es eso, o sea, de que el sacrificio solo de no comer dulces, habrá que ver si
eso lo está uniendo a una cuestión de oración, ya sea, por ejemplo, la oración, no sé, de agradecimiento, de ver que está pudiendo dejar los dulces por este tiempo, Ajá, o de petición, porque a veces tienen la tentación, etcétera. La parte de la oración es fundamental. Y, okey. la otra, en cuanto a la parte de la limosna, porque es como se dice, o sea, Sí, lo que se ayuna, ya juntó todas sus uno, monedas. sí, Juntó exactamente, todas sus ¿para qué? monedas para Por, para el proceso de Rice Bowl, mire, un ok, ajá, y ella está sí, juntando sí, sí, monedas ya. Sí, para por eso. eso, pero a lo que refiero es que ayudar a que la conexión, es decir, que lo que yo me estoy ahorrando en dulces no es una cuestión que queda como en mi bolsa o en mi banco, sino se Ajá, convierte en caridad para otro. okey, E inclusive hasta los dulces que pudiera tener, el que después lo distribuya para con los niños, no sé, en la Pascua o inclusive okey. ahora, porque también hay que entender que hay gente tan necesitada que viene ayunando no desde mucho antes de Cuaresma, o sea, pero Ujú, por pues sí. pobreza. Ujú. Entonces, ese tipo de situaciones yo creo que es lo mejor, ayudar a los niños a siempre estar vinculando, relacionando los tres elementos, ¿no? Este, el sacrificio, en este caso un tipo de ayuno en cuanto a ayuno de dulces, la oración y la limosna. Y en ese Bueno, sentido, pero ayudarlos a que lo vinculen, a que lo relacionen, a que no sea una cuestión separada, para que no se vuelva simplemente un sacrificio hueco. sí. ¿Ok? Muchas gracias. Sí, muchas No, no, de gracias. qué. Hola Cristian, buenas tardes, bendecida tarde a todos también. Bueno, primero, muchas gracias por la transmisión, ¿verdad? Mi pregunta es que te he escuchado en varias transmisiones, comentar que los pecados, de todos nos afectan, ¿verdad? Pero quiero entender un poquito más esa parte, no me queda como del todo claro. Em, Digo, yo sé que somos una sola iglesia, ¿verdad? Pero tanto las almas víctimas ayudan a la, pues sí, a la purificación de alguna forma, también de todos esos pecados. ¿Cómo nos, cómo es que nos afecta y cómo puedo aprender un poquito más sobre este tema? Pero que propiamente lo que no se entiende con esto de lo que, bueno, sí que el Papa Juan Pablo II le llama la comunión del pecado, o sea, ¿qué es lo que no se entiende? O sea, es lo que yo quiero saber, como en qué carta apostólica o en dónde puedo como leer más sobre el tema, Bueno, ¿cómo me puedo lo informar más? digo, evidentemente hay varios documentos, pero el que yo suelo citar para explicar esto de la comunión del pecado, se llama Reconciliatio e Penitencia, que es de Juan Pablo II, como reconciliación y penitencia sería en español. Es una exhortación apostólica de Juan Pablo II, y ahí hay un numeral en donde menciona que así como hay una ley ascendente, es decir, que sube, que es la de la comunión de los santos, es decir, que el bien que yo haga, por muy secreto que sea, en esta comunión, porque toda la humanidad estamos de alguna manera conectados. En el caso de la iglesia, además, estamos conectados por la cuestión del cuerpo místico de Cristo, pero todos los seres humanos estamos conectados de alguna manera. Este, eh, se, si uno se favorece de el bien, por muy escondido que sea de alguien. Pero dice ahí mismo en Reconciliación y Penitencia, este, que así como está esa ley ascendente, hay una ley descendente. Es decir, que así como hay una comunión de los santos, hay una comunión del pecado. Y se está refiriendo al hecho de que el pecado, por muy privado que sea, eh, infunde o deja su veneno como tal. Y vamos a decirlo, bueno, es que el término aquí yo creo que no aplicaría místico, eh, porque estamos hablando de pecado, pero misteriosa podría ser quizá de una manera así como se comparten los bienes espirituales buenos, así los males se tienen su implicación a nivel de la iglesia y del mundo entero. Evidentemente, después ya uno ve que las consecuencias directas de nuestros pecados
van de primera parte a lo más cercano. O sea, porque el pecado que yo cometo termina siempre afectando más pues, a los que tengo alrededor, ¿verdad? Pero no exclusivamente a, a los que tengo alrededor, sino a toda la iglesia y al mundo entero de alguna manera. Pero bueno, Ujú. si se necesita como un documento, es la exhortación apostólica, reconciliación y penitencia de Juan Pablo II. Ok, muchas gracias, Cristian. ¿Puedo hacer otra pregunta? Digo, ya hablando ahorita de la parte de las encíclicas, documentos, este, am, yo actualmente estoy dando la encíclica Veritatis Splendor a padres de familia que sus niños están en catecismo durante esa clase, pues para que no se vayan los papás, todos los papás se van a un salón y estamos entre todos pues estudiando esta carta, ¿verdad? Pero, ¿qué me recomiendas? Realmente son muy pocas las clases que tenemos durante el año escolar y por eso es que estamos viendo una. En el siguiente ciclo escolar, que iniciaría en septiembre, todavía no tenemos un tema como tal. ¿Me recomendarías que viéramos este documento, o recomiendas algún otro siguiendo en esa parte de San Juan Pablo II? Yo lo que diría es que más bien hable con su párroco, que tiene Ujú, una visión mucho más amplia de la situación concreta de la parroquia, sí, y en base a eso, porque por ejemplo, yo también cuando voy a dar una charla, alguna cosa, intento siempre permearme no se puede nunca a profundidad, ¿verdad? Pero sí un poco a ver quién es la comunidad, no sé, son mayoría migrantes, muchos de ellos a veces ni siquiera tienen educación, algunos hasta ni siquiera saben leer ni escribir, imagínense, o sea, si vamos a entrarles con una cuestión demasiado alta, pues aunque sea buena, qué tan efectivo va a ser para ellos. Entonces yo lo que siempre digo es tener mucha comunicación con su párroco, que conoce más, que confiesa, aunque no puede estar revelando los de la confesión, pero sin embargo sabe el estado de alguna manera, digo, si es un buen sacerdote cercano a su comunidad, sabe bien del estado de su comunidad y qué es lo que más urge. Porque de necesitar, pues se puede necesitar, nunca está de sobra profundizar en el magisterio, sea cualquier encíclica, sea lo que sea, nunca va a estar, eso siempre hará bien. Pero la cuestión está en ver qué es lo más prioritario y en ese sentido, pues sí, yo le diría que analicen bien cuál es la situación concreta de su parroquia, de esos padres que está dirigida o sería dirigida, ver bien ese contexto. ¿Eh? sí, muchas gracias. Sí, porque incluso fue él el que propuso esta de Veritatis Splendor, precisamente yo creo que sí, por las necesidades de la parroquia. Muchas gracias, Ah, bueno, Cristian. Muchas no, de qué, bendiciones. Gracias que por esté todo. bien. Hasta luego. Bye bye. Bien. Hola Cristian, Ok. buenas tardes. Dios te bendiga. Tengo una duda, ¿no? Es sobre la licitud, ¿no? En el trabajo. En este caso, en mi trabajo, yo tengo un negocio de comida. Lo que sucede es que por una cuestión de mercadotecnia, yo pongo cuarto de kilo de papas, pero yo doy más, doy 300 gramos. Sin embargo, a nivel de mercadotecnia, suena mejor cuarto de kilo que 300 gramos. Ahora, yo me encuentro frente a un problema, digamos, ¿no? Si lo consideráramos como mentira estricta, yo lo considero como que les doy más de lo que les prometo, y ya está. Pero si fuera mentira, yo tendría que bajar la cantidad para que siga mercadológicamente siendo rentable para mí, porque a las personas les atrae mucho más el numerito que, que, que 300 gramos. Les suena mejor cuarto de kilo a pesar de que sean 50 gramos menos. Eh, entonces, ¿qué debería hacer? ¿Bajo la cantidad o simplemente lo sigo manejando como que les estoy dando un extra del que les prometí? O sea, ¿les doy lo que les prometí realmente o les doy más de lo que les prometí? Ok, o sea, la primera cosa sería, no se puede dar lo exacto, o sea, tal cual, o sea, si estás vendiendo un cuarto, dar precisamente un cuarto, o es un Sí producto se que no es puede. exacto.
Sí se puede, pero a mí me gusta darles más porque hay una cuestión de logística en el sentido de que a mí lo que sucede es que como tal no es una promoción. Literalmente yo lo único que hago es doblar la cantidad y les pongo queso, pero no bajo el precio. Sí es una promoción porque les doy más, pero el precio es el mismo. Entonces, ¿cuál es mi problema? Yo les digo cuarto de kilo porque suena mejor, pero a mí me gusta darles más porque siento que sería como robarles si les doy menos. Repito, hay una explicación logística. Lo que pasa es que yo lo que hago es duplicar la cantidad que doy de papas en una sola hamburguesa. Es decir, 150 por 2 son 300 gramos. Yo pongo cuarto de kilo para que suene mejor y porque originalmente eso daba cuarto de kilo porque le ponía queso, bla, 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 bla. Pero ahora estoy dando 300 gramos porque, repito, siento que es robarle al cliente porque entonces, o sea, siento que ya no hay un beneficio. En conciencia no me siento bien. Entonces prefiero darles 300 gramos, pero sigo poniendo cuarto de kilo. Podría bajar mi cantidad y de hecho, si la bajara, pues bueno, ya no estaría mintiendo. Pero repito, ni me sentiría bien en conciencia. No sería un robo estrictamente hablando, pero no me gustaría hacerlo. Preferiría seguirles dando 300 gramos. Yo siempre lo he pensado en el sentido de que, bueno, les estoy dando más de lo que les prometí y ya. Pero no sé si Claro. es mentir. Ok. Hay dos cuestiones aquí. La primera es la cuestión de la conciencia. Pues el principio básico es de la escolástica, siempre hay que obedecer la conciencia, aun cuando la conciencia se pudiera equivocar. Evidentemente, siempre la Iglesia ha mencionado que verifiquemos que nuestra conciencia esté siendo formada, ¿verdad? O sea, porque una conciencia deformada no tendríamos que obedecerla, pero aún en un grado extremo, el principio de esto de la conciencia sí es importante. Entonces, esa sería una primera respuesta. Si tú en tu conciencia no te sientes bien en este sentido, pues actúa en conformidad a esto. Y sobre todo porque no es que le estés robando, como mencionas. Ahora, la segunda es, si es una cuestión meramente de mercadología y le estás dando un poco más y todo esto, y tu enfoque es precisamente en el lado mercadológico y no tanto en el lado, pues podemos decir caritativo, pues ahí yo creo que sería bueno llevarlo a la oración para que este, las cosas cobren un sentido mucho más amplio, ¿va? Porque, no sé, ahorita se me recuerdo a este empresario Enrique Shaw, que está en proceso de beatificación, un argentino. Eh, Él, por ejemplo, hay un documental, bueno, hay al menos dos documentales que he visto de él, pero uno de los testimonios de una persona dice, era un tipo que nos daba, no sé, el aguinaldo, nos daba ya el cheque y todo eso, y con frecuencia, como nos conocía, como no solamente estaba en la oficina, sino conocía a sus trabajadores, lo que estaban sufriendo, lo que estaban pasando y todo eso, me acuerdo que en ese documental hasta un poquito casi llora el señor, dice, me recuerdo que una vez me dio el cheque y todo eso, pero venía más de lo que me tocaba. Y me dice, para una ventanita más de su casa. Entonces él sabía que estaba yo construyendo mi casa y todo eso, para una ventanita más. Entonces, yo veo esto de poder dar más en este sentido también. Entonces, que creo que supera el solo hecho mercadotécnico, mercadológico como tal. Pero en teoría no, o sea, si realmente tú estuvieras dando menos, ahí sí estarías robando como tal, ¿ah? Este, Salvo que hubiera un parámetro que vuelvo y repito, que sea demasiado muy complicado llegar a una parte exacta de del peso versus el precio y todo este tipo de cosas, de medirlo, a eso me refiero. Entonces, pero mientras no les estés robando, quitando, no, y en este sentido, en cuanto al aspecto de la mentira, yo no lo consideraría estrictamente mentira, ¿va? Porque es, por ejemplo, cuando alguien hace un bien, así que la otra persona se entere, no necesariamente uno está mintiendo. Eh, Mentir es faltar a la verdad. Y evidentemente que hay una verdad de una cifra como tal,
pero es que tú estás dando más, no estás dando menos, no estás quitando, o sea, estás beneficiándolo. O sea, yo no ahí veo, no veo acto pecaminoso. Esto ya es nada más, creo casi un legalismo, pero mira, a veces lo que sucede es que no se llega a la cantidad exacta, es decir, Ok, solamente hay una cuestión. Estoy por sí, pasar perdón. una parte en donde no tenga tanta señal, por si en dado caso se corta. Ok, sí, no te preocupes. Es un legalismo nada más. Yo, te repito, ofrezco 250 cuarto de kilo. Y en algunos productos en donde no hay una cuestión de justicia, para mí sería entrar en mucho detalle. Pues sí doy los 250 porque es exactamente lo que prometí. Ya no estoy hablando de promociones ni nada, simplemente de otra clase de productos. A veces, como es comida, pues se llega a 248. Entonces, o sea, 248, 245, ya sabes, ¿no? Faltan gramitos. Sí, A no, veces lo que sucede, yo a veces sufro de conciencia escrupulosa y pues veo pecado donde no lo hay. Entonces no sé si ahí tendría la obligación de nuevo, dar un exceso que digo, no me va a dejar pobre y de hecho siempre trato de no pensar en el dinero. Sigo ganando, ¿no? Por dar 20 gramos más, 5 gramos más, 10 gramos más, pues no pierdo dinero. Sigo ganando. Pero digo, por otro lado, igual no sé si vendría a ser pecado dejar 245 frente a poner 10 gramos más. Mi manera de verlo es, bueno, si lo estás haciendo por amor al dinero, digamos, nada más para no perder, pues sí, pero si lo estás haciendo porque así es, pues no, es correcto. Ya, o sea, me parece nuevamente que es una cuestión de ciertamente de escrúpulo, pero a lo que voy es el, yo creo que ahorita la tecnología está tan avanzada, nuevamente desconozco la industria en este sentido, pero creo que ya hay elementos o herramientas que quizá te puedan ayudar a que, no sé, ahorita por ejemplo acabo de comprar algo de comida y también es por peso, y pues yo evidentemente no me puse a ver si fue exacto, si me cobró un poquito más, me cobró un poquito menos, pero al menos el aparato en donde estaba pesando te pesa y te da en automático el equivalente al dinero. O sea, si yo le pedí una libra, por ejemplo, son como unos hongos rusos, le pedí una libra, de hecho, yo no sé si, no viene etiqueta, pero evidentemente es casi seguro de que lo que sirvió en el envase, pues no iba a ser exactamente una libra. Eso es casi imposible que le atine exactamente. Pero cualquier cosa de más, cualquier cosa de menos, la pesa en automático hace el equivalente en dinero. De hecho, en algunos lados sí me han dicho, o sea, si les pido una libra y en realidad se pasó más de la libra, me dice, ¿le quito o le pongo más? Entonces yo a veces le digo, no, ya déjalo así y evidentemente me cobran unos centavos más, pero porque ya realmente la máquina te hace el equivalente, ¿va? Entonces quizá una solución pueda ser esa, ¿va? El hecho de tener, a beneficiarse de este tipo de tecnología que pueda ayudar y que realmente estés cobrando por lo que es. Si no llega a un cuarto, pues que te esté dando exactamente la cifra. Mientras no se tenga esa tecnología y no sea una cuestión así como significante, yo creo que no entraría en escrúpulos. Pero ciertamente el católico siempre tiene que estar como motivado a ofrendarse más. Y en ese sentido siempre es más plausible el hecho de pensar de que si estoy viendo que le falta, pues es mejor ponerle a quitarle, ¿va? Entonces, pero bueno, eso sin llegar a unas cuestiones de escrúpulos, ¿no? Ok, muchas gracias, Cristian. Dios te bendiga. Ok. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes a todos. Mi pregunta, pues, no es directamente relacionada con el tema, pero pues sí lo encuentro en relación con la parte de la vocación, ¿no? Eh, Me queda claro que algunos seminarios no tienen un límite de edad, igual que algunas órdenes religiosas, pero la pregunta es, bueno, no es pregunta, más bien conocer tu opinión. eh, si existe una edad eh, límite o ideal para
eh, em, ¿cómo plantearlo? Decidir, hablando de la vocación, ya sea sacerdotal o religiosa, ¿no? ¿Crees que existe una edad límite, pues, como para iniciar, ingresar a un seminario, a la vida consagrada? ¿O no, o es sano hacerlo, por ejemplo, después de los 30 años o a los 20, o muy jóvenes de adolescentes, pues? ¿Crees que existe alguna edad ideal para hacerlo? O en cualquiera. Yo creo que tiene que ver la parte del análisis de las autoridades eclesiales, tanto que revisan en el sentido de los seminarios, como también inclusive para el matrimonio. Aun cuando creo que para el matrimonio me parece, si no me recuerdo, si hay una edad canónica, que creo que tiene que ser arriba de los 15 o 16 años, por ahí, me parece. O sea, abajo de eso creo que no tendría que haber un tipo de dispensa. En eso me falla ahorita la memoria para el dato. En cuanto a la vida, bueno, por ejemplo, en un seminario, hasta lo que yo sé también no se puede ordenar a alguien sacerdote abajo de los 27, creo. 27 o 25 años por ahí. No, creo que es 27 ahora. Y tiene que haber una dispensa si es más abajo. Ahora, en cuanto a la entrada, creo que tiene también que ver un tipo de discernimiento. Hay diócesis que, por ejemplo, en la vida consagrada hacen lo que le llaman preseminarios, o sea, dejan a los que tienen la inquietud, a que viven una semana o a veces hasta más tiempo, un mes, mientras los seminaristas están de vacaciones o de misiones y todo esto, y tienen como una probadita, y también ahí los formadores empiezan a ver qué tan maduros están, ¿verdad? Porque aquí no hay una cuestión totalmente objetiva, porque puede haber un muchacho de 15 años que tenga una madurez mucho más que uno de 40. O sea, en el sentido, evidentemente físicamente no, ¿verdad? Pero hay muchas circunstancias que retrasan o aceleran la maduración. Entonces yo creo que yo no podría tanto, evidentemente hay edades de sentido común, ¿verdad? Sobre todo para abajo, o sea, un niño estrictamente hablando, e inclusive los seminarios que se llaman menores en Latinoamérica, porque acá en Estados Unidos un seminario menor es lo que sería la filosofía, y ya estamos hablando de personas que terminaron la high school o el bachillerato. Entonces, aquí en los Estados Unidos yo no conozco un seminario que permita menores de edad, pero en Latinoamérica sí, y se puede entrar desde el bachillerato, inclusive hasta antes, lo que se llama la secundaria, por ejemplo, al menos en México, pero al menos en lo que yo tengo conocimiento, y esto por mi experiencia también en el seminario, que fue también precisamente en mi adolescencia. Me recuerdo el cardenal Juan Sandoval Iñiguez, que ya es un arzobispo emérito de Guadalajara. Él una vez mencionó, cuando nosotros estábamos terminando el seminario para pasar al primer año del seminario mayor, que es lo que se llama en la formación diocesana, el curso introductorio al misterio de Cristo y de la Iglesia. Es un año como un tipo noviciado en el caso de los religiosos. Entonces, él, me acuerdo que nos dijo a nosotros, hasta este punto, hasta el tercero de preparatoria, hasta este punto, ustedes les valgo que hayan entrado por experimentar, por curiosidad, lo que ustedes gusten, o sea, aunque no haya sido puramente la intención del sacerdocio, hasta aquí se las paso. Pero ya entrando al curso introductorio, al paso que van a dar, yo sí les pido certeza moral, no absoluta, ¿verdad? Porque certeza absoluta nunca se va a tener, y también inclusive en el matrimonio tampoco. Pero certeza moral
Es decir, ya tiene que haber una responsabilidad, es decir, que si en este momento yo tengo que tomar una decisión, me consagro como sacerdote. Ya no es una cuestión de pienso, a ver, te voy a cerrar un poquito porque está haciendo como interferencia tu micrófono. Entonces, en este sentido, yo sí creo que tiene que haber un tipo de madurez psíquica que ayuda a lograr una certeza moral en un punto clave de la formación. No estoy del todo en contra de los seminarios menores en cuanto a que tengan prácticamente adolescentes y preadolescentes, pero tiene que haber bastante libertad. De hecho, generalmente, y no es porque haya sido mi diócesis, la diócesis de Guadalajara, no sé ahora cómo están, ¿verdad? Pero había mucha madurez en esto, porque los seminaristas de seminarios menores, por ejemplo, de la secundaria y de la preparatoria, les dejaban bastante días de regresar a casa, etcétera, porque de hecho el Papa Francisco acaba de, bueno, no sé, el Papa Francisco o Roma, vamos a ponerlo así, hicieron, no sé si ya se terminó la investigación a los heraldos del Evangelio, creo que se llaman estos, en donde hay acusaciones de ciertos comportamientos que no son sanos para niños. Entonces, cuando ya se les empieza a separar demasiado de la familia y todo eso, esto es nuevamente, ahí sí creo que tiene que haber un tipo de edad, ya cuando hay una certeza moral, una cierta madurez, ya es un joven propiamente, que diga, de hecho, al menos en Guadalajara, el curso introductorio se hace en un pueblo retirado, ya no me acuerdo si son como 3, 4 horas lejanos de la ciudad. Entonces ahí ya no podía ir uno cada fin de semana a casa, sino cada vacaciones. Entonces, yo creo que es una mezcla. No tanto es como una edad per se, porque la edad per se, repito, hay gente que puede tener 40 años y comportarse como un adolescente, sino que tener ciertas estructuras en las cuales pueda acompañarse la persona y reclamar en cada etapa una cierta madurez psíquica, más que una edad, una cierta madurez psíquica. Igual con el matrimonio. En el caso del matrimonio, como lo mencioné yo en las charlas últimas que di, había un sacerdote que, por ejemplo, él no casaba a quien no preparaba, porque él tenía que estar a lo menos moralmente certero, con una certeza moral de que quien estaba cansado estaba, a lo menos aparentemente, de vista de la formación de lo que los trató y todo esto, están con los elementos necesarios para que ese matrimonio sea válido. Porque si no, tenemos los problemas que tenemos. Y ahorita hay tantos matrimonios que si emitieran un proceso de nulidad, se descubriría que realmente su matrimonio fue nulo. Entonces, nuevamente, y no me baso tanto en cuanto a que tenga que ver una edad, sino que tiene que ver una mezcla de sentido común, de estructuras que puedan ayudar al discernimiento, tanto de los formadores como de los formandos, y una apertura evidentemente al plan de Dios, ¿verdad? Una apertura al plan de Dios, creo que podría ser por ahí. Yo no me limitaría a una cuestión simplemente de edad. También para cerrar, recuerdo una vez hablando con la hermana Glenda, que es una cantante, para quien no la conozca, cantante, ella es amiga mía desde hace bastantes años, y ella, es más, creo que por ahí en algún video seguramente lo ha mencionado, que cuando ella empezó su discernimiento, ella inclusive tenía novio y todo esto, pero cuando hizo la decisión para querer entrar al convento, su mamá le dijo, no, mejor, mira, termina primero la universidad y así ya más madura puedes tomar la decisión, pero ella ya tenía una certeza moral. La que a muchos se los retrasa, a la hermana ya la tenía, la certeza moral. Y me acuerdo que me decía,
Y yo le dije a mi mamá, no mamá, son estos años los que quiere el Señor. O sea, son los que me está pidiendo, no me está pidiendo los pellejos, ¿verdad? Entonces, me está pidiendo los mejores años en este momento. Entonces, evidentemente ella tuvo esa gracia de tener una certeza moral como para poder entrar, y la recomendación, de hecho ella misma reconoce que la recomendación de su mamá tiene sentido común porque para muchos más les valdría decirles mejor, ¿sabes qué? Espérate un poquito, termina la universidad, etcétera, y después vamos a ver cómo va la cosa. Pero en el caso de ella ya estaba una madurez que le daba una certeza moral de dar el paso. Entonces, yo diría que cada caso, pero ciertamente la iglesia tiene que tener ciertas estructuras que ayuden a que con sentido común, pues evidentemente no va a dejar que se casen unos niños, ni va a dejar tomar decisiones vocacionales fuertes a niños también a nivel de vida consagrada, pero sí poner ciertas estructuras que digan, de este punto en adelante ya requerimos que tú tengas un cierto tipo de madurez, como para tener una certeza moral, como para dar el paso, etc. Es lo que yo más o menos podría decir. Si hay alguna otra pregunta, levante las manitas y ya les abro el micrófono. Cristian, buenas noches. Es que tengo una pregunta muy puntual y es sobre la indulgencia plenaria. En este momento en la diócesis a la que pertenezco estamos con la opción de aplicar indulgencia plenaria. La diócesis está de aniversario 50 y pues se han constituido algunas parroquias para poder llevar a cabo la indulgencia plenaria. Aquí sobre todo se recomienda que pues uno la puede aplicar personalmente, pero que en lo posible lo hagamos por un alma del purgatorio. La pregunta es esta, Cristian. Cuando una persona aplica la indulgencia plenaria con los debidos requerimientos, tengo entendido que, entre comillas, el alma va directamente al cielo. Pero un sacerdote me decía, y por eso yo pues quisiera esa aclaración, me decía, sí, eso sucede, pero de todas maneras hay que permitirle a Dios que Él en su voluntad y en su misterio infinito sea el que vaya tomando sus decisiones perfectas, porque lo importante es que la persona aplique la indulgencia plenaria y tenga en su corazón esa fe de que Dios estará haciendo lo correcto. Pero de todas maneras quisiera saber, Cristian, porque, por ejemplo, yo aplico la indulgencia y pues con los debidos requerimientos y tengo la total certeza de que esa alma está en manos del Señor. Y yo casi que podría decir, bueno, gracias Señor porque te la entrego y creo en lo que dice la iglesia y fulanito de tal está ya en tu seno, en el cielo. Gracias, Cristian, por la respuesta. Ok. A ver, yo primeramente lo que diría es, yo no soy partidario de aplicar las indulgencias plenarias a personas concretas, por una sencilla razón. Yo no sé si esa persona, por ejemplo, si está en el infierno, ¿qué hacemos? No le va a aplicar. Así haga lo que haga, no le va a aplicar. La persona que está en el infierno ya de ahí no sale. Entonces, yo soy muy respetuoso del misterio que no nos ha permitido Dios saber. Ni siquiera el Papa. El Papa puede decir quién está en el cielo, que eso es una canonización, pero no puede decir quién está en el infierno. Por eso la gran práctica de la iglesia de orar por los difuntos. Porque nosotros no sabemos si nuestros difuntos o las personas
que amamos o queremos o a las que les queremos aplicar la indulgencia, en verdad están en el purgatorio y la necesitan. Chance están en el cielo y no la necesitan, o chance están en el infierno y aunque la necesitaran, pues ya no les afecta, ya condenados están. Entonces, yo no soy partidario de aplicar las indulgencias por personas concretas, sino soy más de ese estilo, o quizá un poco de lo que le dijo el sacerdote, de respetar el misterio de Dios. Señor, yo le ofrezco esto por un alma del purgatorio. Tú sabrás a quién. Tú sabrás a quién. Yo creo que el Señor es tan comprensivo que también podríamos decir, si, no sé, si mi papá falleció ya, si mi papá está en el purgatorio, me encantaría que le aplicara a él. Pero yo no sé. Entonces, tú eres eterna sabiduría, aplícala al alma más necesitada. Yo creo que esa mística se encuentra también en la oración esta que les enseñaron a los pastorcitos de Fátima, en esa última parte que muchos agregan al Santo Rosario, ¿no? Especialmente por los más necesitados de tu divina misericordia. Entonces, yo veo más esta cuestión de misericordia a las almas del purgatorio relacionadas a las indulgencias plenarias como depositarlo en las manos del Señor o de la Virgen, por ejemplo, también, y que sea administrado en la sabiduría de Dios. Lo que sí podemos decir es de que toda oración que se haga por un difunto no queda en vano. Si yo oro por mi papá y mi papá está, Dios no quiera, en el infierno, evidentemente ahí ya no le aplica, pero esa oración se va, no sé, a la basura, ¿no? El Señor sabrá colocarla a otra alma o me la aplica a mí cuando muera. Yo digo que hay que dejar ser Dios a Dios, porque muchas veces tenemos una espiritualidad que puede estar rayando con un poco la superstición, en el sentido de el supersticioso cree que tiene el control de el ámbito como sobrenatural o preternatural, ¿no? Entonces, si coloco 3 velas, esto provoco cierto efecto. Es como querer manipular. Y no, yo creo que la relación para con Dios es precisamente respetando que Dios es Dios. Entonces, eso no nos quita que digamos lo que sentimos, ¿eh? O sea, me gustaría aplicárselas a esta alma, estas indulgencias, pero pues repito, o sea, si tenemos un poco de humildad tenemos que reconocer, ¿acaso yo sé dónde está esa alma? Chances se las quiero aplicar a una alma que ya no las necesita, sea porque está en el cielo o sea porque está en el infierno. Pero en el purgatorio no está y en ese sentido no la necesita. Entonces, es ahí un poquito lo que yo podría decir, ¿verdad? Si hay alguna otra persona, levante la manita para abrirle el micrófono. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es, yo tengo un hijo, un varón de 16 años. Yo sé que lo tengo que llevar a sus sacramentos y él le hace falta la confirmación, pero no está renuente, no quiere ir, dice que no quiere, a qué va algo que no cree en Dios y he estado batallando mucho con él. Mi pregunta es, ¿lo tengo que llevar a fuerzas a que lo haga o cómo puedo yo hablarle para que él vaya entendiendo lo que es el sacramento de la confirmación? Ok, ¿qué edad tiene? ¿Me recuerdas? ¿16? 16. Ok. A ver, aquí hay varias cosas. Lo primero, el sacramento de la confirmación anteriormente se daba junto a lo del bautismo. Y eso tenía una cosa muy positiva, porque en el sacramento de la confirmación, el mismo nombre lo dice, confirma esa gracia del Espíritu Santo que se recibe en el bautismo. Y infunde los dones del Espíritu Santo.
Entonces esa persona simplemente tiene que empezar a desarrollarlos. ¿Cuál es la desventaja de hoy que en muchas diócesis se está confirmando ya más bien a los adolescentes, a los jóvenes? De que precisamente los dones no los han tenido previos. Entonces después, pues el propio adolescente ni siquiera quiere, porque eso es lo que pasa. los necesitaba antes, ¿verdad? Entonces, esa es una desventaja y una ventaja que lo que se tenía en la práctica anterior. Ahora, en la actual que tenemos, también tiene sus cosas buenas y también tiene su desventaja. La desventaja es esto, que precisamente ya cuando tienen 15, 16 años, pues carentes de esos dones, pues llegan con una fe débil si es que no se les formó bien en su casa, en su ambiente, su parroquia, tantas cosas pueden pasar. Entonces, ahí es una desventaja en este sentido de la nueva práctica que se tiene ahora. Pero una buena práctica de esta nueva forma de tratar este sacramento es precisamente algo similar a lo que acabo de responder con la pregunta que me hicieron de que si había una edad como para entrar al seminario y todo esto, y que desarrollé la idea de la certeza moral. De hecho, yo personalmente, en un plan de una parroquia, en conjunto con el sacerdote, veíamos que aquel adolescente que no quisiera recibir el sacramento, no se lo diera, o que lo estuvieran obligando los papás o las mamás, no se le diera. ¿Por qué? Porque precisamente si se puso para adolescentes y jóvenes ahora este sacramento, es precisamente para generar, de hecho algunos le llaman así ahora el sacramento de la adultez. Es tú como adulto. O sea, si tú estás viniéndote a confirmar porque te está mandando tu mamá, la cosa empezó mal desde el inicio. Entonces todo esto, ninguna de las dos es mejor que otra. Responden a situaciones pastorales y las dos tienen sus ventajas y sus desventajas. Entonces, si en este momento en donde usted vive está una disciplina pastoral de que es a los jóvenes y todo esto, pues creo que el sentido común le tiene que decir que si el joven en este sentido no quiere, pues no lo obligue. Entonces, porque también los sacramentos dan lo que dicen dar, o sea, no depende tanto de la disposición de la persona como tal. O sea, hacen lo que hacen, lo que eso se llama ex opera operator, ¿verdad? Diferente a los sacramentales, el agua bendita, etcétera. Sí. Que necesitan una preparación del alma y de la persona. Pero no va contra lo que Dios quiere que los padres hagamos con nuestros hijos, que tenemos que acercarlos a la educación religiosa. O sea, ¿estoy fallando yo en eso? Si no lo llevo al sacramento. No, porque usted está motivándolo, está indicándole, está ayudándole todo esto, pero sí, repito nuevamente, si la directriz pastoral de la diócesis está poniendo el sacramento como un sacramento de adultez, es decir, que tiene que ser decisión de una persona ya adulta en la fe que quiere dar ese paso, o sea, es esa la norma pastoral. Por eso digo, si es esa la norma pastoral, en teoría, pues evidentemente usted no tendría que obligarle. Y aquí lo están haciendo después de los 15 años. ¿Cómo? En Florida. Yo vivo en Florida. Ya, por eso le digo, o sea, si la norma es como una cuestión pastoral, pedagógica, para ayudar a los jóvenes, que este sea el paso decisivo. O sea, por ejemplo, yo también me tocó así. Y a mí no me mandó mi mamá. Yo iba, yo me preparé solo, yo busqué, ni siquiera mamá, ¿sabe? Investígame cuándo son las pláticas. No, yo hice todo. Absolutamente todo. Y tenía 13 años, si no mal recuerdo. Entonces, ese es el objetivo, porque si no es el objetivo, no se está cumpliendo entonces la norma pastoral que se ha puesto. Entonces, es distinto, por ejemplo, el bautismo. O sea, ahí es en virtud de la fe de la iglesia, y también inclusive está habiendo ciertas cuestiones de debate, vamos a decirlo así, teológico y pastoral, porque
ciertamente un niño se le puede bautizar, pero siempre y cuando, esa sería en teoría siempre y cuando alguno de los padres, a lo menos, o tutores de ese niño, esté precisamente practicando su fe católica, porque no tiene sentido bautizar a niños, por ejemplo, de personas no creyentes. O sea, en algunos sentidos se les da por misericordia, lo que sea, pero ese no es el sentido. En esos casos hay algunos que piensan mejor que crezca y ya si se quiere bautizar, bueno, y si no, no. Pero si tiene un padre o una madre o un tutor o un padrino, etcétera, que va a acompañarle en esto, ahí tiene sentido, porque en realidad se bautiza en virtud de la fe de la iglesia, porque ese niño evidentemente no puede tomar una decisión. Entonces, y aplicaría la confirmación si en el área que está se sigue dando la confirmación a niños. Entonces, pero si no es así, y si es en la vía de que el que se acerca a la confirmación sea por libre arbitrio, libre albedrío, mostrando que ya es un adulto, etcétera, yo creo que lo que tienen que hacer los padres ahí es motivar, ser lo suficientemente creativos como para motivar al hijo, pero tanto como obligarlo, porque no sé si inclusive haga bien, inclusive pudiera causar hasta un efecto contrario. Sí, sí, lamentablemente sí, no está haciendo bien que lo estoy forzando. Sí, porque, o sea, al final lo va a terminar haciendo, pero repugnando, no va a querer poner ni siquiera un pie en la iglesia nunca más, ¿verdad? Entonces, ahí yo creo que hay que ser prudentes. Cada muchacho o muchacha es distinto, diferente. Ahí yo no me podría dar un consejo al respecto de esto, pero sí, yo diría que si las circunstancias pastorales de donde está lo han puesto como para adolescentes y jóvenes, asumen que sea una decisión del joven ya. Ya no es los papás que te están acercando al sacramento del bautismo, sino al de la confirmación, tú por tu libre arbitrio, por tu madurez, porque estás viendo la necesidad. Porque, por ejemplo, no sé si su muchacho sabe lo que iría a recibir. Sí, sí lo sabe. Pero me refiero no solamente a nivel doctrinal, que se aprendan los dones del Espíritu Santo, sino lo que implica en su vida, en su hoy, cada don, por ejemplo. No sabe. Porque si no entienden eso, pues ¿quién compra algo de alguna manera que no sabe si un aparato si sirve, si no sirve, o para qué le va a servir, o etcétera? Entonces ahí es donde yo creo que hay que dar el paso, no simplemente de la regla, te toca ya confirmarte todo esto, que eso es precisamente lo que con esta nueva medida la iglesia intenta quitar. El que simplemente, pues bueno, ya estábamos bautizando al bebé, pues de una vez le damos el de la confirmación y todo eso. No, repito, tenía su lado bueno. Y creo que en algunas cosas yo estoy a favor de que se siga dando de niño. Pero la iglesia entiende de que si verdaderamente se acompañó ese niño en una profundización de la fe y todo este tipo de situaciones, el joven en ese sentido tendrá ni siquiera que cumplir con la confirmación, tendrá sed de confirmarse, porque sabe que es una cuestión que necesita, que va a necesitar para la vida. Entonces, si no se está dando bien ese mensaje de la raíz, de lo esencial del sacramento, quizá por ahí se le tiene que pedir luz a Dios para por ahí motivarlo, y no motivarlo tanto por el hecho de que tiene que cumplir con un sacramento, sino que hay algo que le despierte el hambre de confirmarse. Cuando se entere de no confirmarse, bueno, no te vamos a obligar, pero de la que te pierdes es muy grande. Hablaré con él. Gracias. Bueno, que Dios le bendiga. Igualmente, gracias. Ya puede hablar. Sí, buenas noches, Cristian. Tengo una pregunta. Bueno, también tengo un joven de 24 años
él sí recibió todos sus sacramentos. Rezábamos el rosario en familia, íbamos a misa, todo, pero él se empezó a retirar de todo eso, del rosario, porque no sé dónde me escuchó información o no sé quién lo mal informó, que con el rosario nosotros estamos como confiando más en María que en Jesús, y no, él dice que él no va a hacer eso. Total de que ya dejó de rezar el rosario con nosotros, ya no va a misa, ya no se confiesa, ya no comulga, ya nada. Otra cosa, él juega muchísimos juegos pues de esos de video, Nintendo y todo eso. Em, Vive conmigo. No sé qué hacer, yo hago mucha oración por él. Es lo único que hago, no sé qué más que hacer. Yo le digo que, bueno, le decía de primero que por qué dejó todo eso. Y él me decía, mire, ma, entre más usted me siga diciendo, yo menos voy a ir, porque usted me está frustrando, no sé. Ya no me diga, déjeme yo solo, voy a hacer mi decisión hasta que yo quiera. Y no sé qué hacer, Cristian. Ya, yo no le puedo dar un consejo puntual porque yo no conozco a su hijo, pero a nivel general, repito, creo que decía un amigo sacerdote, el amor siempre es creativo. La creatividad tiene que estar precisamente en que si él no está abierto al diálogo como para decir qué le está pasando, que todo ese tipo de cuestiones, puedes entrar por algún otro tipo de estrategia. Ahora bien, me dijo que tiene 20 años, ¿no? 24. 24, pero todavía vive con usted. Sí, todavía. Ok, ¿estudia o trabaja? Las dos cosas. Y es responsable con las cuestiones de la casa, o sea, no se ayuda con renta o algo. Sí. Ok. Mientras, o sea, vamos a decir, en cuanto a responsabilidad cumple. Sí. Ok. Yo creo que mientras esté cumpliendo en esta cuestión, no se desespere del todo, ¿va? Sí, eso sí, siga orando, intercediendo y todo esto. Si antes lo hacía y todo esto yo ya lo he mencionado varias veces, que una vez le escuché al padre Fortea, exorcista de España, de que los papás tienen que saber que ciertamente muchas veces ellos cometen algunos errores, pero muchas veces no son los papás, es el ambiente. Porque el ambiente de cuando él tiene 24 años no es el mismo ambiente de cuando usted tenía 24 años. O sea, hoy tenemos un ambiente mucho más agresivo. Pero le decía al padre Fortea a una persona que tenía ese conflicto, usted siga orando, intercediendo y tenga plena confianza de que si sembró buena semilla, tarde que temprano ese muchacho regresará. Entonces dice, yo me preocuparía más por los que ni siquiera recibieron semilla y que tienen que estar en un ambiente tan difícil como el que estamos ahora. Entonces yo creo que también, porque también es un trabajo de la confianza en los padres, ¿no? Entonces, dé más testimonio, ore, pídale luz al Señor y ve ahí si el estarle diciendo y todo esto está causando un efecto contrario, pues ver otras vías para hacerlo, ¿eh? Entonces, o a lo menos para empezar a abrir nuevamente la confianza, porque la cosa sería no tanto el que haga lo que antes hacía, sino con que acepte, a ver, pero ¿cuáles son tus razones? Escuchar, o sea, no tanto para debatir, para informarme de dónde te viene, etcétera. Entonces, y poder conocer qué es lo que está procesando él. Porque muy probablemente pues ha recibido una información y está confundido, quizá ya ha pasado también por algunas experiencias que ni siquiera usted sabe, y haciendo sumas y restas, él está ya llegando a la conclusión que ahorita está teniendo esa actitud. Entonces, no podemos decir que solamente es una cuestión doctrinal, vamos a decirlo así. Recientemente también les ponía el ejemplo. La inmensa, por ejemplo, de muchachos, inclusive algunos hasta monaguillos o muy comprometidos y todo eso, y se empiezan a alejar. En mi experiencia, muchos de ellos ya se metieron en cuestiones de impureza sexual.
han tenido relaciones o están en alguna cuestión de estas. Y la bienaventuranza lo dice claro: felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. A mayor pureza, mayor visión de Dios, vamos a decirlo así. A menor pureza se va oscureciendo un poco. Entonces hay que sí, y pongo este ejemplo porque en materia sexual generalmente los hijos, y más de hispanos, no son tan abiertos porque no hay el ambiente como de confianza y de madurez para hablar de estos temas a veces dentro de casa. ¿Por qué? Porque ellos van a saber que siempre, si cayeron en una cuestión de esto, lo único que les viene es el juicio. Entonces, son cosas que se empiezan a esconder. Entonces, muchas gentes, por eso estoy poniendo este ejemplo, creen que porque ellos dicen, no, ya no existe Dios y que el Big Bang, y bueno, el Big Bang sí existió, ¿verdad? Pero bueno, se agarran de teorías, de lo que quieran de aquí o allá, y eso simplemente es como el parche con el cual quieren cubrir la real razón por la cual se están separando. Sí, Que es más allá de una idea, es una experiencia o son varias experiencias que ya han tenido y que posiblemente los papás no saben que han tenido esas experiencias. Entonces, por eso yo menciono que estos tiempos, como nunca, son tiempos para ganarse la confianza desde pequeñitos. O sea, de crear, o sea, no significa de pasarle lo no pasable, y de ser permisivo, pero sí tener mucho cuidado, porque si pierden la confianza de sus hijos, pierden más del 50% en poderlo ayudarlos. Entonces ahí yo les digo que hay que ser bastante inteligentes y prudentes para no perder eso, porque afuera sobra gente que se va a ganar la confianza de los hijos, ¿verdad? Entonces es un poquito lo que yo le podría decir. Muchas gracias. Creo que, bueno, él ya se estaba ya como alejando ya del rosario y todo eso, pero tengo una hija también de 30 años que ella se separó de la iglesia católica. Ella, con el pretexto de que, bueno, que iba a misa y que no entendía nada, y una amiga la invitó a otra iglesia, y que ella sentía muy bonito y que entendía mucho de la Biblia, que le explicaba muy bien. Total que se separó. Y ella creo que influyó en eso de que mi hijo también se tomara esa decisión. Exacto, sí, puede ser. Ajá. Y Pero ella vive pues con mi hija usted. no, ella vive en otra ciudad. Y cuando ella me visita, pues se invita a mi hijo a la iglesia donde ella va, y él ha ido 2 veces con ella. Pero Y ella eso está pues creo casada. que es un... No, ella estaba casada, se divorció y pues sí andaba también con otros muchachos y eso, pero de hoy que cambió de religión, ella ya no tiene novio, ella dice que quiere estar bien con Dios y todo eso. Y él me dice, usted vaya a su iglesia católica, yo voy a la mía. Y pues mientras de que no hagamos cosas malas, cualquier religión es buena, y es lo que es lo que ella me dice a mí. Sí, evidentemente hay un problema ahí, que si esto fuera un aspecto de debate, pues se le puede responder, no da la misma. Pero, nuevamente, hay que poner como las prioridades. O sea, por eso digo, ahí ya no puedo dar ejemplos, porque no conozco a ellos concretamente, pero hay que analizar, ¿aquí vale la pena ganar una discusión o ir preparando el terreno para que de pronto se llegue a una madurez de diálogo, etcétera, y si Dios lo quiere, a un regreso, que bueno, de que Dios lo quiere, ¿verdad? Pero que se propicie un regreso a la fe católica, pero no fruto de una estrategia ni de debate, etcétera, porque muchas veces entre debate y debate se fragmenta inclusive hasta la relación padres e hijos. Sí, yo le he mandado bastantes videos del padre Luis Toro, pero ya está, el padre Luis Toro también dice que no le gusta, cómo él debate con otras personas. No, es que el padre es muy bueno, ¿ah? Pero desafortunadamente ya cuando humilla burlándose, diciéndoles evangélicos y de ese tipo de cositas, Sí, pues no permite. Algunos que tienen un poquito más, decimos, el cuero más grueso y todo eso, sí, y por eso el padre Luis ha provocado varias conversiones en protestantes y todo esto, pero no todos. O sea, hay gente que realmente le cae pesado el que le hablen de esa manera.
Entonces, por eso, precisamente es el mejor ejemplo para decir que cada caso es cada caso. Yo no puedo darle una receta, decir, haga esto con su hija porque yo no conozco a su hija. Ujú. Sí, yo la llevé a la iglesia a hablar con el padre y le dijo el padre, dijo, mira, tú así como estás ahorita con tu novio, tienes relaciones o como sea, dijo, si tú te mueres ahorita mismo te vas a ir al infierno. Ya cuando ella salió de hablar con el padre, dijo, ma, hasta hoy en día estoy en esta iglesia. Yo ya no creo. Lo que me dijo este señor y todo esto. Y entonces, ay, Dios mío, yo, pues, ¿Eso fue cuando, sí, antes de casarse o...? antes de que ella se fuera de la iglesia católica. Por Sí, eso pero ya empezó a estaba buscar otras casada. iglesias. Estaba divorciada, pero tenía otro novio. Ah, ok. O sea, la corrección se le hizo en cuanto a las relaciones. En cuanto a las relaciones, sí. Ya. O sea, es que es ahí donde, digo, tampoco puedo juzgar porque una cosa es la versión que me está diciendo usted o la que le dijo su hija a usted. No, si usted no estuvo presente en esa charla, ¿no? Yo fui con ella, después yo entré yo después de ella a hablar con el padre ¿Pero y usted pues escuchó eso del padre? sí, sí, porque Ok. me volvió me dijo a mí lo mismo de mi hija. Ok, este es el problema. O sea, por una parte, no está echando mentiras, pero aquí la cuestión está, ¿ofreció los recursos para vivir la castidad? Porque ese Pues es el ella, problema. Esto es lo que nos viene a colación en cuanto a lo que Jesús le dijo a los fariseos. Ustedes ujú, ponen cargas en la gente que ustedes no tocan ni con la punta del dedo. Ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. Entonces, es decir, de poco sirve a una persona decirle, ¿sabes qué? Tener relaciones fuera del matrimonio te va a llevar al infierno o es un pecado mortal, etcétera, etcétera, si no le da los requisitos, no los requisitos, las herramientas, los recursos necesarios para vivir la sexualidad como Dios la quiere. Que de hecho en la sí, primera sesión de preguntas y respuestas hoy les tocaba ese tema. O sea, ujú, eh, um, yo no tengo que dejar de ver pornografía, yo no tengo que dejar de meterme con la novia, yo no tengo que dejar la masturbación, yo no tengo que dejar todo eso simplemente por cuestión de que me puedo ir al infierno. Yo tendría que dejar todo eso porque sé lo hermoso que es una relación sexual en el orden de Dios, porque sé el valor de mi órgano sexual, porque sé ujú, lo valioso que es la castidad, que no es una simple abstinencia. Alguien puede ser abstinente por estar enojado con el novio, con la novia, con el esposo y con la esposa, y no hay virtud. La castidad implica y procede siempre del amor. Entonces, pero si no se está dando esos recursos, evidentemente al mismo tiempo que entiendo al sacerdote, porque no le está echando mentiras, entiendo perfectamente a su hija que diga, pues entonces estoy frita, ¿va? Porque ujú, imagínese, si su hija no se tiene la libido demasiado alto, dice, para empezar, yo no puedo con esto, o ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo vivir sí, la castidad cuando mi cuerpo me está pidiendo cierta actividad a nivel sexual? Y si solamente de la iglesia se le recibe si caes, estás en pecado. pero, pero sí, dígame cómo le hago, pues. sí. O La otra ¿cuál es iglesia, el mandamiento? Ese de es el la otra problema. iglesia sí de la otra iglesia sí como le dieron buena información y todo eso y ella pues ya está en castidad ahorita, pero en la otra iglesia, no en la católica. Exacto, porque muchas de las, no todas, pero muchas iglesias protestantes, generalmente porque son más pequeñas, tienen una audiencia, o sea, más personalizada, vamos a decirlo así, Ujú, a una parroquia que imagínense a veces un sacerdote para cientos de miles de parroquianos, sí, este, eh, para algunas comunidades evangélicas y todo esto, los pastores y todo esto acompañan de manera más cercana. Y fíjese, ujú, si ahora su hija ya vive en castidad y todo eso, no es que le vaya a meter el dedo en la llaga al sacerdote, pero ujú, si hay confianza, con una corrección fraterna, yo me le acercaría a ese sacerdote y decirle, mire, ujú, esa niña que habló con usted, yo
primero le agradezco, lo que dijo estuvo muy bien, porque no está echando mentiras, esto es pecado, etcétera, pero mire, allá lograron lo que usted no logró, simplemente asustándola con lo del infierno. Sí, es cierto. Creo que los sacerdotes también tienen que escuchar esto de los laicos. Ujú. Tienen que ver que la cosa no solamente se va a conseguir, en algunos chances sí, en algunos del puro susto de decir, si sigo viviendo así me voy a condenar, pues empiezan a dejar ese estilo de vida. Pero al fin y al cabo, cuando uno está viviendo solamente por los miedos, aunque sea un miedo al infierno tan real como eso, pero miedos, es que la vida no está hecha para moverse por miedo, sino por amor, por ofrenda, por entrega. Eso es lo que tiene sentido. No tiene sentido el no estar pecando. Lo que tiene sentido es estar amando como Jesús ama. Ese es el propósito de la fe. El propósito de la fe no es dejar de pecar, sino es amar como Cristo ama. Porque esa es la libertad de poder amar con mi sexualidad, con mi dinero, con mis estudios, con mis capacidades, con mis talentos, con todas mis áreas de mi vida, como Cristo quiere. No solamente decir, pues en esto no peco, ya check. No. Entonces, creo que en esta parte, si hay amistad con ese sacerdote, yo le haría notar eso, porque ahí es una de las cuestiones que a veces nos falta a quienes tienen de alguna manera un tipo de liderazgo, sean consagrados o sean laicos, que se basan simplemente con que la gente no está cayendo en pecados. Pero si la meta no es no estar cayendo en pecados, la meta es amar como Cristo ama. Porque mucha gente se va a frustrar en ese sentido, sobre todo porque, repito, y sobre todo en esta materia de a nivel sexual, no todos están en el mismo grado de madurez, no todos tienen, por ejemplo, biológicamente los niveles de líbido igual, etcétera, que te vas a ir al infierno no resuelve nada. Entonces, más aún, por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica hay grandes expositores con cuestiones de la castidad, por ejemplo, Jason Evert y su esposa Cristalina Evert. Se lo aseguro que su hija escucha a estos antes de tomar esa decisión y si hubiera seguido muy probablemente dentro de la iglesia. Sí. Además de que ellos promueven los sacramentos y muchas cosas, pero tienen una visión propositiva de la sexualidad, no condenativa. No encubren que meterse en una sexualidad desordenada es pecado mortal, todo eso no lo encubren, pero no se enfocan en eso, se enfocan en lo positivo. Entonces, creo que ahí falta mucho por trabajar, ¿no? Pero en pocas palabras es lo que le podría decir. Seguiría haciendo mucha más oración, Cristian. Muchas gracias y gracias a Dios por su vida. Nos ayuda tanto. Dios le bendiga. Bueno, mi pregunta es con respecto al bautismo y con respecto también a la comunión de los santos. Consulto con lo del bautismo por el hecho de los hermanos separados, entre si es válido, si es lícito, y si fuera válido o lícito el bautismo que ellos realizan, más que todo por el aspecto de que se hace en la forma, ¿va? La forma del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, usan agua. Y si es válido o lícito, me imagino entonces que también entraría un poco con respecto a la iglesia, con respecto a la comunión del pecado y a la comunión de los santos. Pero no te estoy entendiendo en esta última parte, que si es lícito que él. No, sí, el bautismo, si es lícito el bautismo de ellos, el de los hermanos separados, o válido. Es válido si es bajo la fórmula trinitaria y se usa el agua. Ok, y al ser válido, entraría también entonces en la comunión de los santos y la comunión del pecado. En cierto sentido, no en una unidad completa, pero sí el bautismo nos une en ese sentido. De hecho, a raíz de esto,
aunque ellos, por ejemplo, el matrimonio no lo consideran sacramento, cuando dos bautizados tienen la materia y la forma del sacramento, que es la mutua aceptación y la mutua recepción, ellos tienen, ahí entre ellos se da el sacramento como tal. No es lícito porque no están dentro de la autoridad de la iglesia y todo ese tipo, pero válido es. Entonces, porque son dos bautizados, bien bautizados. Distinto para cuando un bautizado católico que se hace protestante, lo que sea, y se bautiza, no, ahí le aplica porque ahí ya hay una cuestión de legitimidad de una fe católica a la que tiene que responder ese. Pero si dos protestantes o dos evangélicos bien bautizados se casan, aunque ellos no reconozcan que hay sacramentos, se está dando un sacramento. O sea, a ese nivel. El bautismo nos vincula en este sentido y participan parcialmente, evidentemente no de una comunión plena, pero sí parcialmente de la comunión. Sí, es que me venía la pregunta por el hecho de cuando usted tocó el tema de, por ejemplo, de católicos que son excomulgados, ¿verdad? De la iglesia, que tienen allá un pequeño acercamiento por el hecho de haber sido bautizados, ¿verdad? Que todavía no han muerto y pues tienen la opción del perdón de Dios. Entonces me imagino, no sé, tal vez ellos tienen esa pequeño acercamiento también con respecto a, no sé, a la comunión del pecado, entre si los pecados de ellos podrían también afectar los de la iglesia, ¿verdad? Así como sabemos de que nosotros como católicos nuestros pecados también afectan, no sé si los de ellos también vendrían teniendo ahí una Sí, bueno, vinculación. en cuanto a este tipo de nivel, no solamente es a nivel eclesial, sino es a nivel como seres humanos. O sea, hay una vinculación por cuerpo místico de la iglesia, pero también una vinculación por ser de la familia humana como tal. Entonces, en los dos ámbitos hay cierta influencia, tanto en positivo como en negativo. Ok, comprendo. Muchas gracias, Cristian. Ok, Dios le bendiga. Ya, buenas noches, Cristian. Mi pregunta es la siguiente. Estaba haciendo una charla pro vida y me pasaron unos escritos de algunas personas que trabajan en la arquidiócesis. Y había una diferenciación entre lo que es ser pro vida y la cultura pro vida. Nunca lo había escuchado. No sé si está bien o está mal y si hay una diferencia. Y otra pregunta que tengo, Pero eso ¿se lo dijeron o se lo explicaron? Porque... me lo dieron por escrito en un PowerPoint. ¿Y a qué se refieren con ser pro vida y cultura A ser pro vida es como los movimientos pro vida que nosotros conocemos. Y la cultura pro vida es lo que encajaría más cosas como la eutanasia o los migrantes. Entonces, yo tenía entendido que todo era, ser pro vida es la cultura pro vida. Para mí es lo mismo, pero me dieron una catequesis con esa diferenciación. Sí, ahí tiene algo, bueno, podría ser lo mismo, honestamente, porque el término por sí aplicaría, porque el término pro vida implica respetar y promover, defender y promover, porque a veces ese es el problema, muchos grupos que se dicen pro vida se quedan solamente en la defensa y además solamente del no nacido. Entonces, pero pro vida, por definición, es alguien que defiende y promueve la dignidad de todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. Entonces, ahí implicaría ya lo que ellos están definiendo como cultura pro vida. Pero no podemos tapar el sol con un dedo. Muchas organizaciones que se dicen pro vida no tienen esa visión amplia. Tienen una visión más reduccionista y quizá por eso están haciendo en esa diócesis o en ese curso la distinción. Sí ayuda a entender pedagógicamente que no podemos caer en un reduccionismo de reducir la parte pro vida a la defensa del no nacido nada más.
Ok, perfecto. Y otra pregunta, relacionado con lo mismo. Amores Laetitia, es como una carta pastoral prohibida también. Es una exhortación apostólica que salió de un sínodo y es un documento que yo recomiendo leerlo. Se le critica mucho por la controversia de los matrimonios vueltos a casar, de algunas cuestiones que evidentemente ahorita no voy a desarrollar aquí, pero lo que sí tengo que decir es que tanto muchos de sus críticos como mucha gente que escucha hablar de esta exhortación apostólica no ha leído ni siquiera el documento. Yo les motivaría a que lean el documento porque es de una riqueza muy amplia y las partes quizá más controversiales, pues sí, tomarse el tiempo de discernirlo, de escuchar pros y contras, etcétera, pero fácil, el 95% del documento tiene una riqueza bárbara. Mira, quería preguntarte acerca de los patriarcas. ¿Por qué ellos no son considerados o la iglesia no los reconoce como santos? No es tanto que no lo reconozca, es que todos los que están en el Antiguo Testamento, de alguna manera, en su momento histórico concretamente, pues no tenían la plenitud de la revelación. Entonces, por eso nosotros hablamos de Moisés y no de San Moisés. Hablamos del rey David y no de San David. ¿Por qué? Porque el que vino a consumar, o sea, la santidad se da en el santo, que es Cristo, y es el Espíritu Santo. Entonces, la plenitud de la revelación viene con Cristo. Entonces, no es que no merezcan ser llamados santos como tal, sino que yo digo que es una cuestión meramente de la tradición de la iglesia que acentúa la parte del título de santidad posterior a Cristo, porque es Cristo quien da y santifica, ¿no? Un tipo de distinción, digamos. Sí, porque o sea, ni Moisés, ni David, ni todos estos eran santos en el amplio sentido de la palabra, porque santo es aquel que ya participa de la vida eterna, de la santidad plena. Y ellos, con todo y todo, no fueron al cielo, sino hasta que Cristo vino y nos redimió, es que participan de ello. Entonces, es a raíz de Cristo. Entonces, pero como cuando vamos a los textos bíblicos, en los textos bíblicos en donde se encuentran ellos todavía no participan de la plenitud de Cristo, creo que por un sentido común, pues no se les dice San David, bueno, aunque hay textos antiguos de la iglesia, algunos santos inclusive, cuando citan a Moisés o a David, le ponen el título de San, ¿verdad? Pero en general no se les pone a raíz de esto, ¿eh? Porque la santidad comenzó, vamos a decirlo, para los seres humanos con la redención de Cristo. Él es el que nos abre las puertas del cielo, de santificarnos, de ser elevados en ese sentido. Estos otros estaban en lo que conocían en el pueblo judío como el seno de Abraham, porque evidentemente tampoco se iban a condenar, porque realmente muchos de ellos pues vivieron las virtudes de manera heroica, fueron personas que pusieron lo que tenían que poner para santificarse, pero al final nadie se santifica por sí mismo, es por gracia. O sea, por la gracia, por la muerte de Cristo. Dios usa nuestro poco que ponemos, porque tampoco es solo Cristo, que es la teoría protestante, ¿no? Es por eso fe y obras. Entonces, estos del Antiguo Testamento, hay algunos que pusieron todo lo que tenían que poner, pero así hayan puesto todo lo que tenían que poner, nunca alcanzan por sí solos el cielo, la santidad. Esto es abierto por Cristo y muy en especial por la acción del Espíritu Santo. Entonces, yo creo que es una cuestión más simplemente como para distinguir y hacer un énfasis de que la santidad nos viene por Cristo. Y ellos son anteriores a Cristo. Aunque después Cristo, evidentemente los santificó, ¿verdad? Cuando resucitó, a todos estos del seno de Abraham los elevó al cielo.
Ok. No sé si tendrás tiempo de responder otra pregunta o hay más gente esperando. No, creo que hágala y con eso terminamos. Ok, mira, yo sirvo en una pastoral a los enfermos de llevar la comunión a sus hogares. Con lo de la pandemia se paró, se detuvo, se puso en pausa y en mi parroquia se volvió a renovar. Ya sabemos de la pues del ¿cómo te preguntaré? Que los sacerdotes no se dan abasto, digamos, para cumplir con los sacramentos de tanta comunidad, o sea, no hay la disposición de confesar a todos esos enfermos. ¿Hasta qué punto uno puede discernir si uno puede seguirles llevando la comunión si ellos no se confiesan tan frecuentemente? Eso yo creo que tiene que preguntárselo a su sacerdote, porque es una decisión que va a recaer en la autoridad de él. Entonces, quizá su sacerdote el que le tiene que dar algunas herramientas, decir, mire, si bajo ciertos signos que usted vea de esto, sígala dándole, porque evidentemente sabemos que el primer paso que abre la parte de la misericordia es la contrición. Inclusive la contrición perfecta perdona el pecado en la manera extraordinaria. Es decir, de la manera ordinaria, pues, si soy un enfermo que no puede ni siquiera ir a confesarse y todo esto, le bastaría de alguna manera la contrición perfecta. Pero ahí depende también mucho de la conciencia del enfermo. Pero es una decisión que yo no le puedo decir. Eso háblelo con su sacerdote y él en su prudencia verá hasta qué punto o qué pasos pastorales tomar. Sí, te lo pregunto porque sucedió un caso que una persona nos autorizaron ya llevarle la comunión y al yo hablar con esa señora para ya ponernos de acuerdo en qué día le acomodaba más, yo le pregunté si ella quería primero confesarse. Me dijo que sí, entonces yo pasé el requerimiento a la oficina de la parroquia y nunca le fueron o le enviaron el sacerdote. Al volver a hablar yo con ella, me dijo pues que no había ido a confesarse, pero que ella seguía queriendo la comunión y que así la quería recibir, aunque el sacerdote no la confesara. Y yo así se la iba a llevar hasta que pues en una discusión, digamos, con mi esposo, que también él ayuda en esa pastoral, me hizo dudar y ya no se la llevé y la señora ni ha recibido la comunión ni ha podido recibir el sacramento. Aquí hay que tener mucha prudencia, tanto en la interacción con los enfermos y todo esto, uno como laico, porque uno no puede meterse en áreas de conciencia de la persona. Hay que tener mucho cuidado en lo que uno habla, pregunta, etcétera. Entonces, hay que ser muy respetuosos con la conciencia de las personas. Entonces, en este sentido o sea, si estamos hablando de un adulto, asumimos que tiene una formación para eso. O sea, que si hizo la primera comunión y todo eso, o sea, tiene que haber al menos una certeza moral de decir, no le tengo que explicar a esta persona que ya es adulta, que hizo la primera comunión, que tiene los sacramentos, lo que sea, de que no se puede comulgar, por ejemplo, en pecado. O sea, yo no puedo estar examinándole la conciencia a todas las personas, ¿no? Yo tengo que confiar en que si esa persona ha recibido los sacramentos, recae en la conciencia de la persona, porque si no nos ponemos a hurgar la conciencia de las personas en si son dignas o no dignas de comulgar. Y estamos ya metiéndonos en el foro privado interior y no nos corresponde a nosotros como laicos. Yo lo que haría es a los enfermos que visito, etcétera, siempre dejarles claro, si necesita en un momento confesarse, déjeme saber.
pero no tanto, porque a veces se puede inclusive, no con mala intención, pero con buena intención, al estarle ofreciendo continuamente la confesión, a veces la gente, pues ¿qué le va a decir? No, no la necesito, no la quiero. A veces le puede decir que sí, y realmente tendrá pecados, pero por ejemplo tendrá veniales. Por ejemplo, esta señora, chance dijo que sí, pero al ver que no la confesaban, de todos modos quiero la comunión, y no le dio razones porque no le tienen que dar explicaciones a usted en su foro privado. Sí, claro, claro. Ella quizá quería la confesión. ¿Por qué? Porque aquí la pregunta es, ¿solamente se puede confesar a alguien que tiene pecados mortales? No. Aunque los pecados veniales se perdonan, por ejemplo, con el acto de contrición, etcétera, todo ese tipo de cosas, yo puedo irme a confesar solamente de pecados veniales. ¿Por qué? Porque la confesión no solamente limpia los pecados, sino fortalece el alma, da muchas otras más gracias. El problema es que a veces reducimos la confesión a como lavadero de pecados. La confesión da muchas gracias más. Entonces, yo, por ejemplo, al menos acostumbro a confesarme lo menos una vez a la semana. La inmensa mayoría tengo algún pecado mortal que confesar, pero muchas veces que no, yo voy y me confieso nada más de los veniales, nada más ni nada menos, para recibir todo lo que da la confesión, que no es solamente limpiar los pecados. Entonces, en este sentido, ahí sí queda la duda. Yo repito, no estoy diciendo que lo hayan hecho con mala intención, pero ¿qué tal si esa mujer dejó de comulgar y realmente sí se quería confesar, pero no de pecados mortales, sino de pecados veniales? Y ya no recibe la comunión. Sí, era lo que yo discutía con mi esposo, de decir, bueno, yo se la llevo y voy a seguir insistiendo en la parroquia. Si ella quiere confesarse, yo seguiré insistiendo en que el sacerdote se dé su oportunidad y vaya, pero yo no sé si pueda vivir otra semana. No estaba de gravedad, pero yo no sé si tenga la oportunidad de vivir una semana más, un mes más, 2 meses, y pues yo estaba dispuesta a llevarle la comunión. Y además le repito, o sea, en esto yo creo que sí se puede formar también a la gente, sobre todo porque si son enfermos que no pueden salir a recibir la confesión, en esto sí creo que hay que ayudarlos a formar, a que sepan hacer o entender lo que es una contrición perfecta, porque la contrición perfecta ayuda a perdonar los pecados en forma extraordinaria, porque la manera ordinaria es mediante la confesión. Pero, por ejemplo, si yo me voy a misionar a un lugar donde ni siquiera hay sacerdote, lo más seguro es que voy a pecar, no me creo tan santo. Entonces, ¿ahí qué voy a quedar? ¿Pues ya estoy condenado al infierno? No. Ahí yo lo que voy a estar teniendo que hacer es una contrición perfecta, un examen de conciencia. La contrición perfecta me perdona los pecados en manera, nuevamente, en una vía extraordinaria. Si yo tengo forma de confesarme, ahí no me aplica, porque la manera ordinaria de perdonarse los pecados es a través del sacramento. Pero esa es la manera ordinaria de perdonar los pecados. Hay una manera extraordinaria de perdonar, precisamente en situaciones límite, en donde Dios podrá contar el arrepentimiento o la contrición perfecta del penitente. Entonces, esas personas también, yo creo que a los enfermos se les tiene que ayudar a entender eso. Decir, mira, porque muchas veces hay que decir, ni siquiera que es el sacerdote, realmente el sacerdote no se da abasto. Entonces, si son enfermos que uno dice, no sé si va a vivir mañana. Entonces, el ayudarlos a educar a que entiendan lo que es un examen de conciencia, una contrición perfecta, y todo esto, para que estén preparados, para que, bueno, esperen al sacerdote a confesarse, pero si no llega, a lo menos que ellos se preparen con una contrición perfecta. Y en ese sentido, si están haciendo una contrición perfecta, en esta situación en donde ellos no pueden ir a confesarse y hay una imposibilidad grave de que el sacerdote no puede estar asistiendo, en ese sentido, con la contrición perfecta, ellos pueden comulgar perfectamente. ¿Por qué? Porque están dentro de ese rango límite, ¿no? Sí, no tienen la misma facilidades que una persona sana Una persona que puede confesarse,
con el sacerdote es la manera ordinaria. Ahí no cuenta tanto o sea, tiene que ver con contrición, pero la manera ordinaria es esa. No es exclusiva. Hay una manera extraordinaria y aplica como en casos extremos, por ejemplo, de enfermedad o en lugares en donde no tienen sacerdote, etcétera. O sea, ahí aplica, porque inclusive sería hasta un poco injusto, entre comillas injusto, ¿verdad? Porque en realidad uno no se merece nada de Dios, ¿verdad? Pero sería, digo, entre comillas, injusto de Dios que estas personas, no sé, simplemente no puedan salvarse, no porque no se hayan arrepentido, sino simplemente porque no hubo un sacerdote que no les dio la absolución. Muy bien, muy bien. Tiene que ver esa parte, ¿no? Sí, muy bien, muchas gracias. Sí, gracias. Buenas noches. Bueno, entonces lo vamos a dejar aquí.